Hola, muy buenas. Sean todos bienvenidos a mi primer video que es curso completo de biología. Soy el duelista biólogo y pues vamos a empezar con esta bonita imagen que les puse aquí que dice biología. Así que vamos a empezar con el primer tema. Bueno, el tema 1 sería la introducción a la biología. Bueno, para empezar, ¿qué es la biología? Bueno, pues es la ciencia que se trata sobre los seres vivos, considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. Y en esta imagen podemos ver lo que es un bonito... Bueno, imágenes bonitas, pues por ejemplo, de todos los tipos de seres vivos que existen en el planeta. Por ejemplo, las bacterias, las algas, los hongos, las plantas, los animales. Pues entre los animales serían los invertebrados, vertebrados y todo eso. Pero eso lo abordaremos más adelante, así que vamos a continuar con lo siguiente. Bueno, aquí les dejo este concepto que me gustó bastante, que es: la biología es la ciencia natural que estudia todo lo relacionado con la vida y lo orgánico, incluyendo los procesos, sistemas, funciones, mecanismos u otros caracteres de los seres vivos. Bueno, es que muchos piensan que la biología pues solo trata sobre animalitos y plantas. Bueno, o sea, en parte sí, pero también estudia otras cosas. Como ya lo mencionamos, puede estudiar desde las bacterias, los protozoarios, las algas, los hongos. Mucha gente confunde a los hongos con las plantas, pero no se tienen que confundir. Y realmente es que la biología puede abarcar una rama extensa, desde genética hasta pues la ecología, que sería la relación de los seres vivos con su entorno y así. Bueno, y también les dejo la imagen de este bonito tucán de amarillo, que si creo que no me equivoco la especie es del pecho sulfuroso. Y pues vamos a continuar. Bueno, para empezar, ¿qué es un ser vivo? Es un organismo complejo que realiza actividades como nacer, crecer, desarrollarse. Entre eso incluye la alimentación, la reproducción y finalmente mueren. Pues cuando les pregunten que qué es un ser vivo, pues ustedes digan eso. Por cierto, aquí hay una controversia con los virus, ya que muchos dicen que no es un ser vivo porque no tiene pues las características que acabo de decir, que serían nacer, crecer y desarrollarse, reproducirse y morir. Porque los virus podemos verlos como un parásito porque pues entran dentro de otro ser vivo y necesitan ese ser vivo para reproducirse. Pero en este momento no me voy a enfocar en lo que es eso. Y aquí les dejo esta bonita imagen del ciclo de la vida de por ejemplo, una gallina o una mariposa que pues ponen el huevo, nacen los pollos, los pollitos, luego crecen y pues vuelve a empezar el ciclo. Y también con la mariposa que ponen los huevecillos, crece la oruga, se transforma en mariposa. Eso básicamente es lo que es un ser vivo. Y ya después pueden venir las cosas como sería pues las cosas filosóficas de por qué estamos aquí y eso. Pero eso es otro rollo. Y bueno, total, vamos a continuar. Ok, ahora vamos con el conocimiento empírico. Bueno, es aquel que proviene de una experiencia personal o la propia observación, es decir, de haber experimentado en nuestras propias carnes el hecho en particular. Y aquí puse este ejemplo que sería el 2 más 2 es igual a 4. O sea, muchos sabemos que 2 más 2 es igual a 4, pero nada más sabemos el por qué. Pero antes de eso, pues bueno, eso lo explicaré un poco más adelante. Pero, o sea, si te pregunto ahorita 2 más 2 es igual a 4, pero la gente sabe que es igual a 4, pero no sabemos el por qué. Y justamente a eso viene el conocimiento científico. Que el conocimiento científico es que, por ejemplo, no, pues es que nosotros tenemos una unidad y si agregamos una más tenemos dos y si agregamos dos más pues tenemos cuatro. Entonces es lo que sabemos del que es 2 más 2 es igual a 4. Antes de eso pues venía pues un conocimiento científico, pero actualmente como todo el mundo sabe eso, pues ya como que la gente pues ya no se da la tarea de investigar porque sabe que pues 2 más 2 siempre va a ser 4. A no ser que seas Timmy Turner y 2 más 2 sea igual a pez. Ok, vamos a continuar con la siguiente. Aquí es lo que les diría el conocimiento científico. Ok, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemático, estructurados y de lo que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva, comprobables y experimentables. Bueno, aquí vamos a retomar el ejemplo anterior, que 2 más 2 es igual a 4. Para llegar a ese resultado se tuvo que hacer una observación, un razonamiento, una estructura
y se llegó a algo. Y por ejemplo, ya sabemos que 2 más 2 es igual a 4 porque ya es comprobable y siempre va a ser así. Y así pasa siempre, o sea, porque se estudió, se llegó a eso. Bueno, la relación entre ambos conocimientos. Para que se llegue al conocimiento científico, antes se tuvo que haber observado o experimentado por el método empírico los fenómenos o sucesos que se quieren llegar a conocer. Pues aquí, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. No sé, bueno, se me ocurre que el pasto crece, pero ¿por qué el pasto va a crecer? Entonces, nosotros vemos que el pasto va creciendo y queremos llegar a saber por qué. Entonces, recurrimos a lo que es el método científico o el conocimiento científico y empezamos a hacer estudios y decimos, pues si le echamos agua, el pasto va a crecer más, o si le da el sol, el pasto también va a crecer, pero si le quitamos el sol y el agua, el pasto ya no va a crecer. Y entonces empiezas a relacionar ambos, porque ambos se necesita del conocimiento empírico para llegar al conocimiento científico. Y el conocimiento científico, pues es una serie estricta de pasos rigurosos. Bueno, total que ambos están relacionados de una manera. Y aquí puse esta bonita imagen del Yu-Gi-Oh! Que se necesita de ambos para llegar a un solo resultado. Ok, aquí viene ya directamente lo que es el método científico. El método científico se llega tras la observación de un acontecimiento o fenómeno de interés, el cual consta de 6 pasos. Aquí está lo que les decía. Pues el primer paso es que se hace una observación. Por ejemplo, aquí podemos que un hombre ve una paloma. La imagen es representativa, no tiene nada que ver. Así que vamos a continuar. 2. Se plantea una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál? Bueno, total. Se formula una hipótesis o explicación que pueda ponerse a prueba. Que retomando el ejemplo del pasto, podemos decir nosotros que, ya sé, pues el pasto crece porque le da el sol o porque le cae agua. A menos que sea pasto de plástico, entonces no aplica. Entonces se pasa al 4. Se realiza una predicción con base en la hipótesis. Y el paso 5 sería, se pone a prueba la predicción. Entonces aquí ponemos la idea en acción. Y el paso 6 es, se repite el proceso. Se utilizan los resultados para formular nuevas hipótesis o predicciones. Pues es lo que les decía. ¿Qué pasa si le quitamos el agua al pasto? Pues se va a morir. O si le quitamos la luz al pasto, pues también se va a morir. Y pues eso ya lo sabemos porque pues eso se conoce. Y entonces con esto podemos decir nuevas hipótesis o predicciones. O por ejemplo, ¿qué pasa si le echo herbicida al pasto? Pues a lo mejor se muere o a lo mejor crece más. O quién sabe. Eso es lo interesante del método científico, que pueden surgir nuevas cosas a base de repetir el proceso y cambiar algunas cosas. Y aquí tenemos pues un ejemplo del método científico. Pues tenemos 2 plantas y entonces decimos, pues una la voy a dejar en la luz y la otra la voy a quitar de la luz. Y entonces vamos a ver lo que pasa después de un tiempo. Y exactamente, pues una planta se muere y la otra crece. Pues esto es un mero ejemplo representativo. Y pues podemos repetir lo mismo, pero alterando diferentes factores. Por ejemplo, a una le podemos echar más agua mientras va creciendo, o a la otra no. O qué tal si a una le ponemos más sol o no. Y total que así podemos ir repitiéndolo varias veces hasta formular que siempre va a pasar lo mismo o ir cambiando las cosas. Bueno, no sé si me da a entender. Bueno, si tienen dudas, déjenme en los comentarios y trataré de responder. Bueno, aspectos históricos de la biología, y aquí les puse esta bonita imagen del Yu-Gi-Oh! Así que vamos a continuar. Ok, desde la antigüedad la humanidad ya hacía biología desde las acciones más básicas de separar lo que era comestible de lo que no. Y aquí pues puse este meme muy gracioso, que es la raza humana, los que murieron probando frutas y plantas para saber si eran comestibles o no. Y es que el meme pues lo representa muy bien, de hecho, porque desde, pues ya como valga la redundancia, pues como dice la frase, pues ya desde la antigüedad se hacía pues esta pequeña acción que años después pues ya hacemos nosotros, que es clasificar los seres vivos con nombre y apellido. Pero en eso abarcaremos más adelante, espero. Y pues eso ya podría considerarse como las acciones de la biología. También podríamos considerar como que los animales,
¿Qué animales nos dan más carne? Por ejemplo, la vaca o el cerdo. Aunque pues no estoy muy seguro de si lo hacían antes, pero pues eso lo podemos considerar actualmente. Y es que desde antes eso pues ya se podía considerar como biología. Bueno, aquí un poco de historia. Aristóteles fue uno de los primeros en clasificar los seres vivos. Aquí este compa que es el Aristóteles, pues clasificó pues las plantas con flores y sin flores en un grupo y a los animales con sangre roja y sin sangre roja. Véase los animales con sangre roja, por ejemplo, nosotros, los osos, los monos, los peces. Y los sangre roja, pues podrían ser algunos invertebrados como pues caracoles, insectos, eh, no sé, pues bueno, los que no tienen sangre roja. Y total que Aristóteles podría considerarse como de los primeros que clasificó de manera rigurosa. Bueno, ok, siguiendo con la siguiente, este compa que se llama Teofrasto, que fue discípulo de Aristóteles. Luego añadió las plantas y les dio nombres. O sea, como si no fuera difícil las plantas. Llegó este vato y dijo, pues los seres vivos vamos a clasificarlo en los animales. Y las plantas les dio lo que sería árboles, arbustos y hierbas. Y pues de ahí se fue expandiendo más y más. Hasta que llegó un compa que se llamaba Linneo, pero tampoco lo vamos a abordar en este video. Ok, la biología y su relación con otras ciencias. Ok, las matemáticas. Hay como que una creencia popular de que la biología no lleva matemáticas, no sé por qué se creen eso. Yo también me lo creí hasta que me metí a estudiar biología y descubrí que biología es más matemáticas que nada. Eh, pero al final de cuentas las matemáticas están en todo, hasta lo más simple, ya saben. Bueno, la física, pues física, química y biología están conectados principalmente porque somos los seres vivos, tenemos esos tres conceptos que afectan sobre nuestra vida diaria, la física, la química y la biología. Así que esas tres están como que muy unidas en nosotros. La geografía es muy parte, porque la geografía, dependiendo del lugar donde se encuentre un ser vivo o no, tiene que ver mucho por la geografía del lugar, cómo se va a desarrollar en su vida o cómo incluso han evolucionado la historia. Esto nos permite saber cómo fue el pasado de los seres vivos, cómo ha ido evolucionando la tecnología. Tenemos que usar la tecnología para como quien dice, facilitarnos el trabajo a los biólogos o a todos los demás. Porque pues principalmente pues el mundo siempre va avanzando en cuestiones tecnológicas. La paleontología nos permite saber incluso mucho más antes cómo fue la vida, cómo eran las plantas, los animales, la astrofísica. Pues digamos que los astros sí influyen, pero no de la manera que la gente crea eh, que los horóscopos y eso, no. Realmente la luna influye en las mareas y dependiendo de las mareas, los animales ¿cómo se dice? Bueno, se pueden reproducir o los insectos son más propensos en actividades lunares y así. La etología, por si no saben qué es la etología, es el comportamiento de los animales, cómo se comporta un animal. Y aquí les puse la imagen de un tiburón bailando con un buzo. Porque, pues, etológicamente dicen que los tiburones, está esa creencia de que los tiburones atacan a las personas, pero realmente los tiburones no son tan violentos como se les hace ver en las películas. Es más, yo le tendría más miedo a un delfín que a un tiburón, pero pues bueno, informática, los procesos informáticos han facilitado muchos trabajos de la biología actualmente, la oceanografía es parte fundamental de los biólogos marinos y bueno, sería hasta aquí este video de aquí. Bueno, si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y muchas gracias por ver. Aquí su curso del primer tema de biología y nos vemos hasta la próxima. Adiós.